Gloria al Señor. Podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones y es hermoso reconocer esa fidelidad de Dios y saber de que Él siempre nos da de su paz, aún en medio de las dificultades. Y gracias al Señor, también gracias a los jóvenes que pudieron acompañarnos para esta alabanza. Voy a leer para comenzar 1 Corintios 15, versículo 12. 1 Corintios 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos que tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas, que tu palabra pueda tener cabida en nosotros. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y de que tú puedas quitar todo pensamiento que no esté de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad. En esta hora, oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestra mente, nuestro corazón y nos hable conforme a tu propósito. Que no sea palabra de hombre, sino sea tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 15 de 1 Corintios nos va a hablar de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué Pablo tuvo que hablar de esto a los corintios? Algunos corintios, como vemos aquí en este versículo que acabamos de leer, negaban que Jesucristo hubiera resucitado o negaban que ellos o que los creyentes en Cristo fueran a resucitar. ¿Por qué? Porque los corintios estaban llenos de la filosofía griega y negaban esa resurrección del cuerpo, aunque para ellos, para los griegos, el alma era inmortal y el cuerpo era el que moría, pero entonces negaban una resurrección. El alma era inmortal y eterna, entonces esa alma pues no necesitaba resucitar porque en realidad nunca moría, ¿no? Pero la Biblia nos enseña otra cosa y quiero que veamos un pasaje donde nos muestra en Hechos 17, donde nos muestra ese concepto que tenían los griegos, ¿sí? Recordemos que en el tiempo de Pablo, la cultura que predominaba era la cultura griega, aunque era el Imperio Romano, pero en realidad el idioma, la cultura era la griega. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo llega a Atenas, una ciudad donde estaban los filósofos más importantes de su época. Y en el versículo 18, después de estar hablando mucho acerca de el Evangelio, llega Pablo a Atenas y ve y dice que ve la gente entregada a la idolatría. Ve a esta gente que está desbordada en idolatría y sedientos de conocimiento. Entonces, Pablo se encuentra con estos filósofos. Dice en el versículo 18, algunos de los filósofos eran de los epicúreos y otros de los estoicos, y disputaban o discutían con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, este palabrero, este hombre que nada más habla y habla, parece merolico. Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque ciertamente estaba hablando de un Dios, pero algo extraño para ellos. Hablaba de Jesucristo y de la resurrección. Y después de hablar, y un pasaje muy conocido, de hablar del Dios no conocido para los griegos, porque dice que vio que había muchos santuarios y aún un santuario decía para el Dios no conocido. Y de ese Dios al que los griegos no conocían les habla Pablo. Y después de decirles que ese Dios era el Dios creador de todas las cosas y que ese Dios no se podía comparar con las obras de los hombres, o sea, obras de metal, de piedra, de madera, de yeso, todos los ídolos que fabrican los hombres. Dice, no podemos comparar ese Dios creador con estos objetos. Entonces, pero hay algo
tremendo que les dice, Dios pasó por alto esto, este tiempo de ignorancia de ustedes. Imagínense que les llame ignorantes a los griegos, ¿no? Pero bueno, así dijo Pablo, ¿sí? Les dice, Dios ha pasado por alto esta ignorancia, este tiempo de ignorancia. Pero ahora les dice y les hace una invitación que se arrepientan y crean en Jesús. Entonces ya para el verso 31 les habla y les dice de esta manera, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces habla de un día de juicio que vendrá y que Dios juzgará, pero dice que juzgará por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón al que Dios designó para también fuera el juez? Jesucristo. Uh-huh. Dando fe, dice, a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, cómo Dios puso a Jesús en un lugar alto y en un lugar donde lo proclama como Rey y Señor. ¿O qué evidencias da? Dice, con haberle levantado de los muertos. Entonces, en este punto yo quería llegar, porque en el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, algunos decían, bueno, queremos seguir escuchando, pero otros se burlaban y decían, ah, sí, la resurrección, pues si no hay resurrección, esto material, este cuerpo físico se queda aquí en la tierra. Entonces, este concepto, quiero que usted vea porque este era el concepto griego. Uh-huh. Y los corintios, como vimos en 1 Corintios, negaron y negaban que Jesús, o algunos, no todos, algunos corintios creyentes en Jesús negaban la resurrección de los muertos. ¿Sí? Para los griegos lo único eterno era el alma. Posiblemente algunos corintios sí pensaban o aceptaban la resurrección de Cristo, pero no de los creyentes. Ahora, no solamente los griegos negaban la resurrección, también recordemos que dentro de los judíos había una secta, la secta de los saduceos, que también no creían en la resurrección. Ahora, ¿cuál era el problema? Dice un comentarista, Caballos se llama, dice que no podían entender que la muerte y la resurrección de Jesús fueron el clímax de las obras portentosas de Dios en favor o en pro de la salvación del hombre. O sea, no podían entender que el clímax máximo de ese poder demostrado de Dios para salvar al hombre era la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Cuál es su esperanza? Y de esto hablaremos. ¿Qué creemos que Cristo resucitó? ¿Usted lo cree? Y un punto más que veremos es, ¿qué efecto debe tener esa resurrección en nuestra vida? Uh-huh. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿De resucitar? ¿O será que decimos, cuando muramos, todo va a acabar? Ok, primero, vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver la seguridad que Pablo nos da de la resurrección de Cristo. Primer punto, la seguridad de la resurrección de Cristo. En el versículo 16 que ya leímos al principio del servicio, lo voy a leer nuevamente, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ajá. Hay personas que dicen, en realidad no es tan relevante si Cristo resucitó o no, porque al final sus enseñanzas quedan. Lo que Él enseñó queda como un ejemplo de ético, como un ejemplo moral, como un gran pensador, como un gran filósofo, sus enseñanzas. Pero para nosotros como cristianos, nuestra fe está basada en esa muerte y resurrección de Cristo. Y sin ese hecho, nuestra fe es vana, dice Pablo. Entonces, ¿qué evidencias da? En los primeros versos, en el verso 1 al 3,
Pablo habla de esto, ¿sí? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, esto es algo que ya les he enseñado desde antes. El cual también, ¿ellos qué hicieron? Recibieron ese evangelio, en el cual también perseveráis. O sea, siguen caminando y siguen avanzando dentro de ese evangelio. Pero dice el verso 2, y esto es algo importante, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjense algo bien importante, dice, si retienen la palabra, si permanecen en esa palabra, permanecen en lo que han creído, entonces quiere decir que realmente son salvos. Si no, es que han creído en vano o su fe no ha sido una fe verdadera. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Dice el verso 3. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que recibió? O sea, ¿cuál es el mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados. Primero, primer punto, ¿qué es lo que hizo? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Esto de qué nos habla? Cristo ocupó nuestro lugar y nos redimió. Está hablando de la redención y del pago por nuestra deuda. Nosotros teníamos una deuda. ¿Y quién la pagó? Cristo. Eso la Biblia le llama la redención. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Entonces, cuando podemos entender que Cristo murió, no solamente porque así lo había determinado Dios, sino murió por ti, murió por mí. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y eso es lo que predicaba Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice el verso 4, y que fue sepultado. ¿Qué más hizo? Fue sepultado. ¿Y por qué menciona esto de la sepultura? Nos da una seguridad de que él había muerto. Y voy a poner un ejemplo. Cuando una persona fallece es muy doloroso para nosotros. Todo el proceso de que una persona fallece es doloroso. Cuando nos dan la noticia que falleció, cuando vamos y está en el hospital o en algún otro lugar, cuando entregan el cuerpo, son dolores, lloramos. Cuando se está velando al cuerpo de la persona, vemos ahí el cuerpo o el ataúd. Es doloroso, y a veces nos consolamos y a veces al verlo decimos, pues ahí está. Pero hay un momento más angustiante cuando uno va al panteón y es sepultado y se ve que están echando la tierra, y en ese momento a lo mejor uno siente que el alma se desgarra. ¿Por qué? Porque uno está seguro de que ya no hay vuelta atrás. A lo mejor hasta algunos cristianos podrán pensar murió, pero a lo mejor Dios lo puede resucitar. Y todavía está la esperanza hasta que es sepultado y parece ser que ya, ajá, ya no hay esperanza. Y ese momento uno puede entender que ya no hay vuelta atrás, ya ha quedado sepultado y realmente esa muerte se hace evidente y totalmente segura. Ajá. Yo creo que Pablo menciona esta sepultura porque muchos, aún en los primeros siglos, pensaban, y sobre todo influidos por la cultura griega, que Jesús no había resucitado. Aún hoy, muchos piensan que Jesús no ha resucitado o que su resurrección únicamente fue espiritual. O que simplemente cuando Jesús murió, dicen otros, no era Jesús, en realidad era un espíritu que estaba ahí, pero no era un cuerpo físico y entonces en realidad nunca murió. Pero la sepultura nos da la seguridad de que Cristo sí había muerto. Sin embargo, dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y aquí está lo que el siguiente paso. Jesús resucitó.
al tercer día. No se quedó en una tumba. Y esta resurrección es algo glorioso, es la victoria que tuvo sobre la muerte. Y no solamente eso, sino también la resurrección, el que Jesús haya resucitado, nos da una seguridad de que su sacrificio fue eficaz para perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Ahorita recuerdo en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote llevaba la ofrenda por expiación y entraba al lugar santísimo. Si el sacerdote estaba en pecado, moría en ese lugar santísimo. Y esa ofrenda no era recibida, no era aceptada. Entonces, cuando salía el sacerdote de ese lugar santísimo, quería decir que la ofrenda, quiero decir, salía con vida el sacerdote, quiere decir que la ofrenda había sido recibida y los pecados del pueblo habían sido cubiertos. Y esto es lo que Jesús hizo al salir él de ese lugar, de ese sepulcro con vida. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestros pecados realmente fueron perdonados, que el sacrificio de Cristo fue recibido por Dios y que nuestros pecados han sido cubiertos. Pero algo bien importante que nos dice al final del verso 3 y al final del verso 4, todo esto fue conforme a la Escritura, algo que Dios ya había determinado, algo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento, que el Mesías debía morir, pero también resucitaría. Y entonces, ¿cuál es la evidencia que Pablo, porque aquí le está diciendo Cristo resucitó, pero los corintios querían saber en qué se basaba? Entonces Pablo pone o menciona a las personas, a partir del verso 5, a las personas que vieron físicamente a Jesús resucitado, que tuvieron un encuentro con él. Y menciona a Pedro, dice, primero se apareció a Cefas, Pedro, pero también a los 12, después a más de 500, también a Jacobo, o sea, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, a él también apareció, y dice a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, se apareció a mí, ¿sí? Que yo soy el menos. Ahora, ¿por qué menciona a estos hombres, a estas 500 personas, y dice, algunos viven y algunos ya han partido con el Señor? Pero estas personas estuvieron dispuestos a ser testigos de esa resurrección de Cristo, a dar testimonio de su resurrección. Pero otra cosa que estuvieron dispuestos es a dar su vida para sostener este testimonio. Ahora, pensemos en este punto. Porque muchos alegan, no, es que Jesús no resucitó. Los discípulos se pusieron de acuerdo para levantar una nueva secta y dijeron, Jesús resucitó. Pero, ¿qué le estoy diciendo? Estuvieron dispuestos a dar su vida para sostener esto. Si hubiera sido mentira, no hubieran entregado su vida. Y a lo mejor algunos digan, sí, muchos han muerto por una mentira, sí. Pero más de 500 personas, ninguna de estas 500 personas, 600 personas o no sé cuántas, dice más de 500, ninguna de ellas se retractó y dijeron, no, es que era una mentira. Usted vea cualquier mentira y siempre van a haber personas que van a decir, no, es que eso no era cierto. Aunque otros sigan diciendo, sí, es una mentira, y lo sostienen que es una verdad, pero van a haber otros que van a decir, no, si me dicen, di la verdad o mueres, pues van a decir la verdad y no van a morir. Pero estas personas entregaron su vida, fueron sometidas a torturas y nadie se retractó. Y todos dijeron, yo sé, yo vi a Cristo resucitado y Él es Dios y Él es el Mesías resucitado. Y a partir de ese encuentro con Jesús resucitado, su vida fue otra. Ahora, también Pablo menciona varias veces cómo el Espíritu Santo nos ha identificado con esa resurrección de Cristo. En Efesios 1:20, Pablo hablando del poder de Dios, el gran poder de Dios, dice Efesios 1:20,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Menciona otra vez esa resurrección, pero ahora menciona que está sentado Cristo o lo ha sentado Dios en esos lugares celestiales. Pero en ese mismo libro, en Efesios 2, capítulo 2, verso 6, ahora ese mismo poder es el que actúa en ti, hermano, y es el que actúa en mí, dice verso 6, 2:6 de Efesios, y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso es algo hermoso, algo que nosotros no podemos expresar con palabras y no podemos decir cómo lo ha hecho Dios, porque es el Espíritu Santo que nos ha unido a Cristo en ese momento que Él murió y en ese momento que Él resucitó, nos unió a Cristo y ahora espiritualmente nosotros tenemos esa vida. Y también 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Morir y ser sepultados con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Por medio del bautismo es un símbolo de la muerte y de la resurrección, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra esperanza es que Él nos resucite finalmente, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Que al final también seamos resucitados con un cuerpo glorificado. Entonces vemos que la Biblia nos está identificando con esa resurrección de Cristo. No es algo que pasó y que a nosotros ahora sí no nos afecta, sino en realidad nos está diciendo eso que hizo Jesús fue para darnos vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el peligro de los corintios de no creer en esta resurrección de Cristo? ¿Sí? Dice el verso 13, y Pablo lo va a remarcar, el verso 13 de 1 Corintios 15, dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, hermano. Si creemos que nuestra vida cuando muramos se acaba, que no hay resurrección, entonces eso quiere decir que tampoco Cristo resucitó. Y en el verso 14 dice entonces, lo que predicamos, nuestra predicación entonces es vana. No sirve de nada, son solo palabras. Muchas religiones hablan y hablan de ética y moral. Pero si no creen en un Cristo resucitado, es pura palabrería. Y nosotros como cristianos, si decimos que Cristo no resucitó, también sería pura palabrería. Si nuestra predicación es vana y también nuestra fe es vana, en lo que creemos es vanos. Entonces, si predicamos que Cristo resucitó, pero no resucitó, entonces somos testigos falsos, nos dice el verso 15. Somos testigos falsos. Pero lo más terrible, en el verso 17, lo que Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en nuestros pecados. Efesios 2, el pasaje que leímos, pero en el verso 1 al 3 nos dice, y Él nos dio vida, o sea, Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el estar en pecados, ¿qué quiere decir? Que estamos muertos. Entonces, por eso Pablo dice, si creemos que Jesús no resucitó, entonces seguimos muertos en nuestros delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, en esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo, como va todo el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme o gobernados por Satanás. Ese espíritu que está operando ahora en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros antes vivíamos en esa clase de vida, gobernados por Satanás, en otro tiempo, deseando o haciendo lo que nuestra carne deseaba, haciendo la voluntad de la carne
y de nuestros propios pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, hermanos, seguiríamos estando muertos. Seguiríamos muertos en esa vida que nos habla aquí Efesios 2. Nuestra fe es vana. Y los que murieron, perecieron. Los que murieron creyendo en Cristo, se acabó todo. Por eso los corintios, el problema de los corintios es que al no creer en la resurrección, seguían viviendo en pecado. Se habían convertido a Cristo pero como una religión y seguían viviendo en pecado. ¿Cuál era su pensamiento según el verso 32? Y yo creo que era una frase o ¿cómo se dice? Un dicho. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. El pensamiento de su filosofía, de algunos filósofos. Comamos, bebamos porque mañana moriremos. Algunos en nuestros días, ¿cómo podríamos decir? La vida es una, hay que vivirla, dicen algunos. Y sí, la vida es una, hay que aprovecharla para buscar a Dios. Porque después de que mueras no habrá tiempo para buscarle. Si no le buscaste, ahora. Si Dios no te salvó, ahora. No habrá tiempo después de la muerte. Algunos como los corintios podrán decir, bueno, pero lo comido y lo bebido nadie me lo quita. Así decían ellos, comamos y bebamos, porque al final de cuentas mañana moriremos. ¿Y a qué se referían? Pues hay que vivir en lo que nosotros querramos hacer. Al cabo, cuando muramos todo se va a acabar. Por último, quiero decir, ¿qué es lo que entonces esa resurrección tiene que provocar en nuestra vida? ¿Cuál es el efecto de esa resurrección en nuestra vida, ahora, en nuestra vida actual? Porque ya hemos hablado como que algo que hizo Dios de una manera espiritual, a veces de una manera que no podemos entender, pero en nuestra vida actual. Dice 2 Corintios 5:15, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió y resucitó por nosotros Cristo? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para Él. Y la última cita que voy a leer va a ser Romanos 6, aunque está un poco extensa, pero nada más voy a ir resaltando algunas cosas que dice Romanos 6. Dice Pablo, ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia de Dios sea mayor? En ninguna manera. Porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿se acuerda que el bautismo era muertos al pecado? Entonces dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir entonces en él? ¿O no sabéis, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que ya vimos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y fíjese esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué efecto debe tener en nosotros el creer en esa resurrección de Cristo? No nada más decir, resucitó, qué padre, me salvó. Sí, pero esto dice que esa muerte de Cristo fue para la gloria de Dios. Y esa muerte nos lleva a nosotros a vivir en una nueva vida, también dándole gloria a Dios. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, el hombre de antes que vivía en pecado ya fue crucificado, o sea, ya murió. Para que el cuerpo del pecado, nuestro cuerpo carnal que está inclinado al mal, sea destruido. A fin, el propósito es de que no sirvamos más al pecado. O sea, que no sigamos muertos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza, que si morimos con Cristo,
al pecado, ya hemos muerto, entonces también sabemos y creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el último verso, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esa resurrección en nuestra vida ahora? Lo dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y nuestros miembros, todos nuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Y eso debe ser, hermano, pensemos, eso debe ser el efecto en nuestra vida ahora de la resurrección de Cristo. Si pensamos nada más en Cristo como alguien que resucitó, que vivió, pero no hay ningún efecto en nuestra vida, si no hemos entendido que eso lo hizo para que nosotros tengamos nueva vida y para que no estemos otra vez muertos y bajo el dominio y bajo el reino de Satanás, estamos viviendo igual que los corintios, que ellos no habían entendido eso y seguían viviendo en su pecado. Por eso Pablo les dice, entonces su fe es vana. Ajá. Es más, termina diciendo, ahorita les digo qué verso. El 19 de 1 Corintios 15 termina diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra esperanza únicamente de Dios está en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nada más nuestra esperanza está diciendo, sí, quiero vivir bien aquí en esta tierra y por eso busco a Dios para llevármela bien, hermanos, somos los más miserables. El resultado es que no sigamos sometidos al pecado, ni al gobierno, ni al reino de Satanás. Que Satanás no siga reinando en nuestras vidas. Cuando Jesús resucitó nos dio la libertad. Si hemos entendido y creemos que Jesús ha resucitado de los muertos, hermano, entonces también debemos entender esta verdad que nos dice Pablo, que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Ahora somos siervos de Dios y Él debe reinar en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, oh Cristo, que tú has resucitado. Y esa resurrección nos dio vida, nos dio libertad del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Hemos resucitado también juntamente contigo para nueva vida, tú reinando en nuestras vidas, tú siendo el rey en nosotros y no el pecado. Entonces no debemos seguir viviendo así. Ayúdanos, oh Dios, para que seamos verdaderamente tus siervos, tus discípulos. Gracias te damos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.